Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Lisette Rueda González tenía solo 16 años cuando llegó al Campeonato Mundial de Natación en Barcelona. Era su primera gran competición internacional y todo en ella le parecía inmenso. La piscina olímpica, las gradas repletas y las miradas desconfiadas que notaba cuando alguien leía su nombre en la pantalla. Originaria de Guadalajara, entrenaba en piscinas públicas que a menudo se encontraban en condiciones precarias, pero había desarrollado una resistencia y una garra que sorprendían incluso a sus entrenadores. Para ella, estar allí ya era una victoria. Representaba no solo a sí misma, sino también a todas las niñas mexicanas que rara vez tenían la oportunidad de soñar tan alto. Sin embargo, no imaginaba que, antes de siquiera zambullirse, tendría que enfrentar una humillación que marcaría para siempre ese mes. La frase que escucharía de su principal rival se convertiría en el detonante del mayor cambio de su vida. Madison Wilson, campeona olímpica australiana y favorita absoluta para el oro, estaba rodeada de periodistas cuando Lisette la vio por primera vez en el calentamiento. La joven mexicana, aún tímida, no quiso acercarse, pero terminó escuchando la voz de su rival que resonaba claramente: "Mexican women don't float". La risa que le siguió, acompañada por miradas condescendientes de algunos reporteros, ardió como fuego dentro de Lisette. No fue solo una frase ofensiva, sino un reflejo del prejuicio que su familia había sentido tantas veces. México rara vez era respetado en los deportes acuáticos y para muchos las mujeres mexicanas estaban destinadas a permanecer invisibles. Lisette tragó saliva, pero juró que no dejaría pasar aquello. La frase, repetida en inglés, parecía reverberar dentro de su cabeza como un desafío personal, algo que solo podría ser respondido dentro del agua, frente al mundo entero. En los días previos a la prueba de 200 metros libres, Lisette se mantuvo en 1905. Un silencio. Ni siquiera sus entrenadores sabían la magnitud de la rabia y el dolor que llevaba consigo. Pasaba horas sola en la piscina de calentamiento, repitiendo brazada tras brazada, como si cada movimiento fuera una respuesta a la arrogancia de Madison. Lo que pocos sabían era que toda su vida ya había sido una lucha contra la falta de estructura y apoyo. Desde niña entrenaba en piscinas improvisadas, a menudo sin calefacción, enfrentando críticas que decían que la natación no era un deporte para mexicanas. Su madre trabajaba el doble para comprarle el traje de baño adecuado y su padre la llevaba en autobuses repletos hasta los entrenamientos. Ahora, al recordar esas dificultades, Lisette encontraba combustible. La frase de la australiana no la disminuía. Por el contrario, hacía brotar una furia que se transformaba en disciplina inquebrantable. El día de la prueba llegó con un clima tenso. Las gradas estaban tomadas por banderas australianas y europeas, mientras que solo un pequeño grupo de mexicanos agitaba discretamente sus estandartes verde, blanco y rojo. Lisette se colocó en el carril número 4, junto a Madison, que parecía confiada e incluso aburrida, como si estuviera segura del resultado. La mexicana, sin embargo, respiraba hondo, tratando de controlar su corazón acelerado. En ese instante, todo le parecía más grande que la propia vida. No se trataba solo de disputar una medalla, sino de defender la dignidad de un pueblo. Cuando el juez dio la señal, Lisette se zambulló con la fuerza de alguien que cargaba siglos de invisibilidad y prejuicio sobre sus hombros. Cada brazada era más que técnica, era una explosión de orgullo, una declaración silenciosa de que las mexicanas no solo flotaban, sino que también podían volar dentro del agua. Los primeros 50 metros mostraron lo esperado. Madison se disparó al frente, con su técnica impecable y brazadas largas, mientras Lisette se mantenía cerca, sorprendiendo a algunos comentaristas. Pero
A diferencia de lo que muchos pensaban, la mexicana no estaba simplemente tratando de seguir el ritmo. Había planeado cada detalle con su entrenador, guardando energía para los últimos 100 metros. Al girar en el borde, miró rápidamente a un lado y vio a la australiana avanzar con confianza. Fue entonces cuando, en el silencio amortiguado dentro del agua, Lisette escuchó su propia mente repetir: «Las mexicanas no flotan». La frase ya no sonaba como una ofensa, sino como combustible. Sintió que sus músculos le quemaban, pero se mantuvo firme, brazada tras brazada, transformando la humillación en potencia. Estaba decidida a escribir, en ese instante, un capítulo de superación que jamás sería olvidado. Cuando llegaron a los 100 metros, la mitad de la prueba, Madison aún lideraba, pero la diferencia ya no era tan grande. El público parecía dividido entre la expectativa de la victoria fácil de la australiana y la sorpresa silenciosa de ver a una joven mexicana manteniendo el ritmo. Lisette, por dentro, sabía que era allí donde comenzaba su verdadera prueba. Recordó cuántas veces había escuchado que la natación era cosa de países ricos y cómo cargaba sobre sus hombros el esfuerzo de sus padres. Cada brazada era un recordatorio de que no podía rendirse. Al respirar de lado, vislumbraba de reojo la sombra de Madison. El mundo podía creer que solo estaba luchando por una medalla improbable, pero Lisette sabía que estaba luchando por algo mucho más grande. El derecho de demostrar que su presencia allí no era un accidente, sino el resultado de años de resistencia. En los últimos 75 metros, la tensión se transformó en electricidad dentro del estadio. Lisette comenzó a ganar velocidad, acortando la distancia con la favorita. Los narradores, que al principio solo hablaban de Madison, ahora incluían el nombre de la mexicana con creciente sorpresa. El corazón de Lisette latía tan rápido que parecía resonar en sus oídos, pero ella se mantenía firme, concentrada solo en la cuenta de sus brazadas. Pensaba en el rostro de su madre, en el orgullo que podría causar en tantas niñas mexicanas que la veían por televisión, tal vez en barrios humildes como el de ella. Sentía que el agotamiento se acercaba, pero al mismo tiempo una fuerza inexplicable se apoderaba de su cuerpo, como si cada ofensa, cada duda y cada obstáculo vivido hasta ese momento la estuvieran empujando hacia adelante. Las gradas, antes dominadas por voces extranjeras, comenzaron a reaccionar a cada avance de ella. El giro para los últimos 50 metros fue el momento decisivo. Lisette emergió del agua con una explosión de energía que nadie esperaba. Madison, sorprendida, aumentó el ritmo, pero la confianza ya no era la misma. La mexicana avanzaba con los ojos fijos en la llegada, como si nada más existiera aparte de esa línea final. La televisión captaba cada detalle, el rostro contraído por el esfuerzo, los músculos tensos, la respiración agitada. El público, ahora de pie, ya no solo animaba a la favorita, había un clima de incredulidad ante la posibilidad de un cambio histórico. Lisette, que tantas veces había escuchado que no era suficiente, que no tenía posibilidades, estaba a pocos segundos de demostrar lo contrario. Cada metro recorrido era un golpe contra el prejuicio, una respuesta directa a la frase que había intentado reducirla. Ahora, el mundo entero veía cómo lo imposible se hacía real. En los últimos 25 metros, la adrenalina tomó el control. Lisette sabía que estaba exhausta, pero no había lugar para la vacilación. Empujó su cuerpo al límite, sintiendo que sus brazos quemaban y sus pulmones imploraban por aire. Delante de ella, Madison aún lideraba por centímetros, pero la diferencia disminuía con cada brazada. Las gradas rugían, mezclando gritos de sorpresa y aliento. Dentro de la mente de la mexicana solo había un pensamiento: no podía perder, no después de todo. Recordó cada madrugada levantándose temprano, cada vez que su familia se sacrificaba para que ella pudiera entrenar. Era más que deporte, era dignidad. Cuando se acercó al borde, sintió que se zambullía no solo contra la australiana, sino contra toda una historia de invisibilidad. Y en ese instante encontró energía donde parecía que ya no quedaba nada. El golpe en la pared fue un choque de realidad. Por una fracción de segundo, Lisette no supo quién había ganado.
Todo el estadio contuvo la respiración mientras el panel electrónico actualizaba los tiempos. Entonces apareció Carril 4, González, WR, un récord mundial. La mexicana de 16 años no solo había vencido a la favorita, sino que había escrito su nombre en la historia de la natación. Madison, atónita, tardó en salir del agua. Lisette, aún sin poder creerlo, levantó la cabeza y vio a los pocos aficionados mexicanos llorando y agitando sus banderas. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. Solo levantó el puño cerrado hacia el público. La frase que había intentado disminuirla ahora se transformaba en un símbolo de victoria. Las mexicanas flotaban, sí, y flotaban tan alto que alcanzaban lo imposible. La conmoción fue inmediata. Periódicos, canales deportivos y redes sociales comenzaron a reportar la victoria de la mexicana, calificándola como una de las mayores hazañas en la historia de la natación. Muchos aún no sabían pronunciar correctamente su nombre, pero ya reconocían que algo extraordinario había sucedido. Lisette, todavía sin aliento, fue rodeada por reporteros y en medio de las preguntas confusas solo pudo decir una frase corta: las mexicanas sí flotamos. La sencilla declaración resonó como un grito de guerra, extendiéndose rápidamente por México y apareciendo en titulares de todo el mundo. En las calles de Guadalajara, su familia apenas podía contener la emoción al ver a su hija transformar un insulto en un símbolo de orgullo nacional. Lo que comenzó como humillación se convertía ahora en un movimiento, algo que trascendería la natación y llegaría a mujeres de todas partes. Madison, por su parte, salió de la piscina en silencio, visiblemente afectada. Muchos esperaban que reaccionara con arrogancia, pero la australiana parecía reflexionar sobre lo que había dicho. Al ver la euforia en torno a la joven mexicana, no pudo evitar sentir una mezcla de vergüenza y admiración. El mundo había presenciado en vivo no solo una derrota, sino una transformación. El comentario racista que había hecho ya estaba siendo repetido en miles de publicaciones, ahora como ejemplo de prejuicio derribado. Mientras, Lisette celebraba discretamente con su equipo. Madison comenzó a darse cuenta de que ese episodio la marcaría tanto como a la mexicana. Era imposible escapar del peso de sus propias palabras, y quizás allí estaba una lección que cambiaría su forma de ver el deporte y a las personas que lo practicaban. En México, la noticia se extendió como la pólvora. Las escuelas detuvieron sus actividades para ver las repeticiones de la prueba, y miles de niñas comenzaron a pedirles a sus padres que las inscribieran en clases de natación. Las piscinas públicas que antes estaban casi vacías, ahora se llenaban de niños inspirados por la hazaña de Lisette. Para muchas familias, era la primera vez que veían a una mexicana ser reconocida mundialmente en un deporte acuático. Los noticieros transmitían entrevistas con expertos que destacaban no solo la victoria, sino lo que representaba socialmente. Lisette se había transformado en un símbolo de superación, orgullo y resistencia, incluso sin haber planeado nada más que nadar. La frase "las mexicanas sí flotamos" adornaba camisetas, carteles y hashtags, marcando el inicio de un movimiento que crecería mucho más allá de las piscinas. A pesar de la fama repentina, Lisette seguía siendo una adolescente tímida, asustada por la magnitud que su victoria había tomado. En las entrevistas hablaba poco, prefiriendo dedicar tiempo a sus entrenamientos y a su familia. Su madre trataba de protegerla de la exposición, pero era imposible evitar que todos quisieran conocer a la nueva heroína nacional. Empresas le ofrecían patrocinios, políticos querían asociar sus nombres al de ella y escuelas la invitaban a dar conferencias. Lisette, sin embargo, insistía en que no era diferente de tantas otras niñas. Siempre decía que su victoria no era solo suya, sino de todas las que habían sido silenciadas. Esta humildad solo fortalecía aún más su conexión con el pueblo mexicano, que veía en ella a alguien real, simple,
pero capaz de derribar barreras históricas con coraje y determinación. Mientras tanto, la vida de Madison también comenzó a cambiar. La australiana fue presionada por los periodistas para que se disculpara públicamente y, aunque a regañadientes, tuvo que enfrentar la repercusión de sus palabras. En una entrevista reconoció su error y dijo que Lisette le había enseñado una valiosa lección sobre respeto y humildad. Muchos pensaron que sus palabras eran protocolarias, pero en el fondo, Madison estaba realmente impactada. Nunca había considerado el peso que un comentario podía tener sobre alguien que venía de condiciones tan diferentes a las suyas. En los días siguientes, comenzó a pensar en cómo podría transformar esa derrota en algo constructivo. No quería ser recordada solo como la campeona arrogante derrotada por una adolescente, sino como alguien que aprendió de la experiencia y decidió cambiar su actitud. En los días siguientes al campeonato, Lisette regresó a México y fue recibida como si hubiera ganado ella sola una Copa del Mundo. En el aeropuerto, una multitud la esperaba con banderas, carteles y gritos de «¡Sí flotamos!». La joven, atónita, no sabía cómo reaccionar a tanta euforia. Sus padres, emocionados, apenas podían creer que aquella niña que entrenaba en piscinas públicas ahora era tratada como una verdadera heroína nacional. Para Lisette, sin embargo, nada parecía haber cambiado internamente. Seguía sintiendo la misma ansiedad antes de cada entrenamiento, el mismo cosquilleo en el estómago antes de entrar al agua. Pero ahora había un peso diferente, el peso de la expectativa de millones de personas que veían en ella un ejemplo. Era el inicio de un mes que quedaría grabado para siempre en su vida. Las primeras semanas fueron de agendas repletas. Las entrevistas, los eventos y las invitaciones llegaban sin parar, y Lisette apenas tenía tiempo para descansar. A pesar del cansancio, cada encuentro le traía algo especial. En una escuela de un barrio periférico, una niña se le acercó llorando y le dijo que quería aprender a nadar, porque ahora sabía que las mexicanas también podían. En una plaza pública, señoras mayores le entregaron flores, diciéndole que las hacía sentir orgullosas de su país. Esos momentos conmovían a Lisette más que cualquier medalla. Se daba cuenta con cada mirada de que su victoria había superado los límites de la piscina. La frase cruel dicha por Madison ahora se transformaba en combustible de esperanza, y Lisette entendía que su historia no era solo personal, sino colectiva. Aún así, había momentos de agotamiento. Lisette era solo una adolescente, y el peso de ser un símbolo nacional comenzaba a afectar su sueño y su rutina. A veces, lloraba a escondidas, con miedo de no estar a la altura de las expectativas. Sus padres intentaban tranquilizarla, recordándole que no tenía la obligación de cargar con el mundo sola. Pero en el fondo, Lisette sabía que algo más grande se había despertado. No quería decepcionar a las miles de personas que ahora se inspiraban en ella. Cada nuevo entrenamiento buscaba fuerzas para seguir adelante, repitiéndose a sí misma que, sin importar la presión, lo más importante era mantenerse fiel a lo que la había llevado hasta allí, el amor por el agua y la determinación de nunca dejarse menospreciar. Mientras tanto, la transformación de Madison se hacía visible. Lejos de las cámaras, la australiana comenzó a reflexionar sobre sus propios orígenes y los privilegios que había tenido en su carrera. Se dio cuenta de que nunca había enfrentado la falta de estructura o el prejuicio, y que sus palabras habían sido crueles precisamente por ignorar esas realidades. En una conferencia deportiva, sorprendió a todos al anunciar la creación de una fundación para apoyar a jóvenes nadadoras de países en desarrollo. Dijo que Lisette la había inspirado a cambiar y que quería transformar su error en algo positivo. Muchos reaccionaron con escepticismo, pero poco a poco su actitud comenzó a ser reconocida. Por primera vez, Madison dejaba de ser solo una campeona olímpica y se convertía en alguien que también cargaba cicatrices y aprendizajes.
En México, el impacto de la victoria seguía creciendo. Las piscinas públicas registraban récords de inscripciones y las comunidades organizaban jornadas de limpieza para recuperar espacios acuáticos abandonados. Los profesores de educación física informaban de un aumento en el interés de las niñas por el deporte, algo inédito hasta entonces. Lisette, aunque cansada, se emocionaba al recibir videos de niños nadando con flotadores improvisados, gritando «¡Sí flotamos!» con cada brazada. Más que una atleta, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia y transformación social. No había planeado nada de esto, pero entendía que necesitaba asumir la responsabilidad de dar continuidad al movimiento. Poco a poco, comenzaba a madurar la idea de usar su voz no solo para competir, sino también para abrir caminos para otras mujeres que vendrían después de ella. El segundo tiempo comenzó con Inglaterra más agresiva, intentando abrir el marcador para frustrar al equipo mexicano. Sarah Thompson asumió el protagonismo de nuevo, saliendo de la portería en varias jugadas peligrosas y cortando centros que parecían certeros. Su estilo confiado, casi arrogante, transmitía la sensación de que nada la derribaría. Del otro lado, la joven mexicana permanecía paciente, observando cada movimiento. Ya había identificado los patrones de la portera, la forma en que inclinaba el cuerpo antes de saltar, el tiempo que tardaba en reaccionar a los disparos de media distancia. Esa lectura del juego mostraba una madurez inusual para su edad. El estadio estaba dividido entre abucheos y aplausos, creando una atmósfera tensa. Incluso sin anotar, la mexicana comenzó a atraer la atención de las cámaras y los comentaristas, que destacaban su frialdad ante una leyenda del fútbol europeo. La promesa de un duelo épico se confirmaba con cada minuto. A los 20 minutos del segundo tiempo llegó la primera gran oportunidad de la mexicana. Recibió un pase preciso dentro del área, giró rápidamente y disparó con fuerza al rincón izquierdo. Sara voló, como si tuviera alas, y desvió el balón con la punta de los dedos, provocando aplausos de la afición inglesa. La jugadora mexicana no se desesperó. Al contrario, sonrió discretamente, como si acabara de confirmar una sospecha. Ahora sabía que Thompson, a pesar de su agilidad, tardaba una milésima de segundo más. Cuando el balón venía raso y cruzado, era una debilidad mínima, pero suficiente para ser explotada. Desde el banquillo, el entrenador mexicano gesticulaba para que mantuviera la calma. Del otro lado, Sara gritaba a sus compañeras tratando de reafirmar su autoridad. La tensión crecía como una cuerda estirada, a punto de romperse. La joven delantera sentía que su gran oportunidad aún estaba por llegar. Mientras los minutos pasaban, el partido se transformaba en un espectáculo de resistencia psicológica. El equipo inglés presionaba, pero sin lograr perforar la defensa mexicana. Cada ataque frustrado aumentaba la frustración de Sara, que comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Movía la cabeza, gesticulaba demasiado y soltaba gritos exagerados. La joven mexicana, por su parte, parecía entrar en un estado de concentración absoluta. Sus ojos seguían cada movimiento del balón y su cuerpo reaccionaba instintivamente, listo para atacar en el momento justo. Los narradores comparaban el partido con una partida de ajedrez, en la que cada jugada era calculada con precisión. La afición mexicana, minoría en el estadio, se hacía oír cada vez más fuerte, creyendo en un posible milagro. Parecía claro que el destino de ese amistoso no se decidiría por la colectividad, sino por el enfrentamiento directo entre la estrella inglesa y la revelación mexicana. A los 35 minutos, México logró un contraataque perfecto. La joven delantera recibió el balón en el mediocampo y arrancó a gran velocidad, dejando atrás a dos defensoras. Con cada paso, el estadio entero se levantaba, anticipando el duelo que todos querían ver.
Cara a cara con Sarah Thompson, la mexicana dio un sutil toque a la derecha y disparó raso, apuntando exactamente al punto débil que había identificado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sarah se lanzó, pero su reacción fue una milésima de segundo tardía. El balón besó el poste y salió, provocando un suspiro colectivo de la afición. La mexicana se llevó las manos al rostro, incrédula, mientras Sarah, con una sonrisa provocadora, levantaba los puños en señal de celebración. La batalla estaba lejos de terminar, pero la presión psicológica ahora pesaba aún más sobre ambas. El partido entraba en su fase decisiva. El técnico inglés, al percibir la creciente amenaza de la mexicana, pidió refuerzos defensivos, ordenando una doble marca. Esto, sin embargo, abrió espacios en otras partes del campo, permitiendo a México crear más jugadas ofensivas. La joven delantera, aunque rodeada, mantenía su postura confiada, como si solo estuviera esperando el momento ideal. Cada toque del balón era acompañado por gritos y silbidos, haciendo el ambiente electrizante. Sarah, visiblemente incómoda, gritaba instrucciones sin parar, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. El público comenzaba a dividirse. Algunos aficionados ingleses admiraban el coraje de la mexicana, mientras otros pedían más seriedad a su portera. Era como si la narrativa del partido estuviera cambiando ante los ojos de todos. La promesa hecha antes del amistoso aún resonaba. Si la mexicana anotaba, Sarah dejaría el fútbol. La tensión alcanzaba niveles insoportables. El reloj marcaba 40 minutos y el empate a 0 aumentaba el dramatismo del duelo. El público sabía que en cualquier instante una jugada podría definir la narrativa histórica del amistoso. La mexicana, cansada, mostraba signos de desgaste físico, pero su mente parecía más aguda que nunca. Sarah, por su parte, respiraba con dificultad, pero mantenía su postura de campeona, aplaudiendo para animar a su equipo. Con cada mirada que se cruzaban, la tensión era evidente. Ya no era solo fútbol, era una batalla de orgullo y credibilidad. Los comentaristas decían que rara vez se veía una disputa tan simbólica en un partido amistoso. La promesa hecha por Sarah antes del partido tomaba tintes de maldición. Si la mexicana encontraba un espacio, podría transformar una frase arrogante en un momento eterno. Todo el estadio esperaba la jugada que lo cambiaría todo como si fuera inevitable. A los 42 minutos surgió una nueva oportunidad. Un pase largo encontró a la joven mexicana libre por la izquierda. Avanzó a gran velocidad, pero esta vez 3 defensoras inglesas le cerraron el paso. Demostrando inteligencia, no forzó el regate. Controló el balón, esperó el apoyo y lo devolvió al mediocampo. El gesto provocó aplausos, ya que mostraba una madurez táctica, huyendo del estereotipo de la delantera impaciente. Sarah observaba desde lejos, tal vez incómoda con la calma de su adversaria. En el banquillo mexicano, el entrenador sonreía discretamente, reconociendo la evolución de la jugadora en el campo. La afición inglesa, acostumbrada a ver a Sarah dominar todos los duelos, comenzaba a darse cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. La mexicana no solo resistía, imponía respeto. El reloj avanzaba hacia los minutos finales, y la sensación era que la historia no terminaría sin ese enfrentamiento decisivo. El ambiente estaba electrificado, cada corazón latía más fuerte. Con el marcador en blanco, los árbitros señalaron 3 minutos de tiempo añadido. Era poco tiempo, pero suficiente para la gloria o el olvido. México, motivado, se lanzó al ataque con todo. El balón llegó de nuevo a los pies de la joven delantera, que lo dominó con maestría y encaró a la defensa. El estadio se levantó en expectativa. Sarah se ajustó los guantes, flexionó las rodillas y asumió su posición característica, como si fuera una muralla humana. El silencio se apoderó del ambiente, contrastando con el bullicio de antes. Todos sabían que ese podría ser el último lance del partido. La mexicana respiró
respiró hondo, hizo un quiebro rápido a la defensora y avanzó hacia la portería. Cara a cara con la leyenda inglesa, el tiempo parecía desacelerarse. Cada detalle, el viento, el césped, la mirada de la portera, parecía parte de un destino inevitable. El disparo salió raso, al mismo rincón que había probado antes. Sara se lanzó con todo, pero de nuevo llegó un instante tarde. El balón besó la red y el estadio estalló en gritos y abucheos mezclados. Lo imposible había sucedido. La mexicana había cumplido el desafío. Corrió en éxtasis, con lágrimas rodando por su rostro, mientras sus compañeras la rodeaban. Del otro lado, Sara se quedó inmóvil por unos segundos sin poder creerlo. Su promesa resonaba como una sentencia. Si logras marcarme un gol, me retiro. Los narradores repetían la frase en todos los idiomas posibles, conscientes de estar presenciando un momento histórico. El amistoso se había transformado en una leyenda instantánea. La jugadora mexicana no solo había marcado un gol, había desafiado el orgullo europeo y había vencido. El futuro de ambas estaba ahora ligado para siempre a esa jugada inolvidable. El silbato final sonó poco después, consolidando el 1-0 para México. Las jugadoras celebraban, pero la mirada de todos se dirigía hacia Sara Thompson. La portera caminó lentamente hasta el centro del campo, se quitó los guantes y los dejó en el césped. El estadio se enmudeció, tratando de entender si aquello era solo un gesto simbólico o el cumplimiento literal de la promesa. La mexicana, aún sin aliento, observaba en silencio, sin saber si sonreír o respetar el momento. Sara levantó la mano hacia ella en un gesto de reconocimiento poco común en su carrera. El público estalló en aplausos, consciente de haber presenciado algo que trascendía el fútbol. El amistoso dejaba de ser solo un partido para entrar en la memoria colectiva, como la noche en que una joven mexicana cambió la historia con un solo gol. En los días siguientes, la repercusión de la victoria de la mexicana se extendió rápidamente por las redes sociales. Los videos del gol se hicieron virales, los titulares exaltaban su coraje y los periódicos internacionales destacaban el impacto simbólico del partido. En Guadalajara, niñas y adolescentes comenzaron a imitar los entrenamientos de la joven delantera, inspiradas por su habilidad y determinación. Las escuelas informaron de un aumento en las inscripciones en las clases de fútbol femenino, mientras que los clubes intentaban reclutar nuevas jugadoras, usando a Lisette como ejemplo. Para la atleta, la atención era abrumadora. Las entrevistas, fotos e invitaciones parecían no tener fin. A pesar del cansancio, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Cada mensaje que recibía de jóvenes y adultos reforzaba la importancia de su hazaña. Lisette comenzó a darse cuenta de que su victoria no era solo personal, sino colectiva, representando la fuerza de todas las mujeres mexicanas que, aunque invisibilizadas, tenían derecho a sus espacios en el deporte. La frase que un día la humilló se convertía en un símbolo de resistencia. Poco a poco, Lisette comenzó a planear acciones que fueran más allá del campo. Habló con entrenadores, profesores y representantes de clubes, sugiriendo iniciativas para promover el fútbol femenino en regiones con recursos limitados. Su prioridad era crear oportunidades para niñas que, al igual que ella, nunca habían tenido acceso a una infraestructura adecuada. Cada encuentro traía nuevos desafíos, logísticos, financieros y políticos. Pero Lisette enfrentaba todo con la misma determinación que la había llevado a marcar el gol histórico. Su imagen pública comenzó a asociarse con el liderazgo joven e inspirador. Al mismo tiempo, recibía cartas de niñas que contaban sus historias de superación, agradeciéndole por mostrar que los sueños aparentemente imposibles podían hacerse realidad. Lisette, emocionada, guardaba cada mensaje, usándolos como combustible para seguir adelante. Se daba cuenta de que su papel iba mucho más allá del deporte. Se trataba de transformación social, autoestima y la creación de una cultura en la
que las niñas mexicanas pudieran creer en sí mismas y luchar por sus derechos. Mientras tanto, Sarah Thompson comenzó a acercarse a la mexicana de una manera diferente. En entrevistas y encuentros oficiales, elogiaba a Lisette de forma sincera, reconociendo su talento y su coraje. La australiana también comenzó a visitar proyectos sociales dirigidos a jóvenes atletas, inspirada por el impacto que la victoria de la mexicana tuvo en la comunidad deportiva. Para Lisette, el acercamiento de Sarah no significaba una amistad inmediata, pero representaba un reconocimiento importante. La rivalidad que comenzó con humillación se transformaba poco a poco en respeto. Madison se dio cuenta de que su posición de privilegio podía ser usada para apoyar a otras niñas y contribuir a cambios reales, algo que nunca había considerado. Este proceso demostró que las victorias y las derrotas en el deporte pueden generar lecciones profundas, no solo para quien compite, sino también para quien observa. La relación entre ambas comenzó a simbolizar más que un partido de fútbol. Representaba aprendizaje, humildad y el poder transformador del coraje de Lisette. El impacto social de la victoria de Minus Lisette continuaba creciendo. Las redes de apoyo para niñas y mujeres interesadas en el deporte se ampliaron y los programas gubernamentales comenzaron a invertir en infraestructura para clubes de fútbol femenino. Lisette participó en seminarios y talleres, donde hablaba sobre disciplina, concentración y la importancia de creer en una misma. En cada evento, la joven recordaba a todos que la frase despectiva de Sarah, antes dolorosa, se había convertido en una fuerza transformadora. Todo el país comenzó a reconocer que no se trataba solo de fútbol, era sobre autoestima, igualdad y la posibilidad de transformación social. Las niñas que nunca habían imaginado entrar en un campo ahora se sentían parte de un movimiento mayor. Los padres comenzaron a apoyar más a sus hijas en actividades deportivas, comprendiendo que el éxito femenino requería inversión y confianza. Lisette veía cómo su victoria se desdoblaba en acciones concretas, transformando sueños individuales en oportunidades colectivas. En medio de este torbellino de eventos, Lisette también tuvo que lidiar con su propia madurez. La fama precoz trajo consigo responsabilidades inesperadas, entrevistas diarias, invitaciones a programas de televisión y eventos benéficos, todo sumado a los rigurosos entrenamientos. La adolescente extrañaba la rutina simple de antes, pero entendía que su papel había cambiado para siempre. Cada día aprendía a equilibrar la presión externa con su desarrollo personal. Encontraba momentos para reflexionar sobre cuánto había crecido en solo un mes. De una joven tímida e insegura, se había convertido en un referente nacional, inspiración para miles y símbolo de resistencia. Cada mirada de admiración, cada historia de superación enviada por los fans, fortalecía su propósito. No era solo una atleta, era una voz capaz de provocar cambios significativos. El respeto ganado, conquistado con sudor y coraje, demostraba que la determinación y la actitud podían superar prejuicios antiguos y transformar vidas. Durante el mes que siguió a la victoria, Lisette comenzó a visitar escuelas y centros deportivos en diferentes ciudades de México. Cada visita fue planeada con cuidado para que su presencia realmente inspirara a niñas y jóvenes atletas. Participaba en entrenamientos, hablaba con profesoras y entrenadores y compartía detalles sobre cómo había superado obstáculos. Lisette se dio cuenta de que su impacto iba más allá de medallas o récords. Se trataba de mostrar que las oportunidades podían ser conquistadas, incluso en contextos de desigualdad. Muchas niñas que antes no creían tener posibilidades en deportes tradicionalmente dominados por extranjeros, ahora la veían como una prueba viviente de que el esfuerzo y el coraje podían vencer barreras. Las reacciones emocionadas del público, los abrazos apretados, los ojos brillantes de admiración y las lágrimas de orgullo convertían cada encuentro en algo memorable. La joven sentía una inmensa responsabilidad, pero también un
propósito más fuerte que cualquier presión mediática o expectativa pública. Mientras Lisette se dedicaba a actividades sociales y deportivas, su rutina de entrenamientos seguía siendo intensa. Dedicaba horas a perfeccionar su técnica, resistencia y velocidad, consciente de que mantener el nivel competitivo era esencial para inspirar confianza. Cada brazada en la piscina estaba cargada de simbolismo, representar no solo a sí misma, sino a todas las niñas y mujeres que ahora se veían reflejadas en su trayectoria. La atleta no se dejaba cegar por la fama. Sabía que la base de su credibilidad estaba en el esfuerzo constante y la disciplina rigurosa. En las entrevistas repetía con frecuencia que su objetivo era crear oportunidades reales y tangibles para las futuras generaciones. La fuerza que mostraba en el agua contrastaba con su timidez fuera de ella, pero la responsabilidad de ser un modelo social la hacía crecer rápidamente. Poco a poco, Lisette se consolidaba no solo como una talentosa deportista, sino como una líder emergente, capaz de unir pasión, disciplina y una visión transformadora en favor de otras mujeres. En el mismo periodo, Madison Wilson comenzó a intensificar sus acciones sociales. Inspirada por la victoria de la mexicana, organizó una fundación que ofrecía becas de entrenamiento y acceso a piscinas para jóvenes atletas de países en desarrollo. La australiana comenzó a viajar con frecuencia, visitando comunidades necesitadas y hablando sobre respeto, inclusión e igualdad en el deporte. Cada encuentro le reforzaba la lección que había recibido. El talento no depende de los privilegios y las palabras pueden herir o transformar vidas. Las iniciativas comenzaron a recibir atención internacional, destacando el efecto positivo de una derrota convertida en oportunidad. Para Lisette, saber que su victoria había provocado cambios concretos incluso en la actitud de una campeona internacional era emocionante. El respeto entre ellas creció, demostrando que el deporte puede ser un agente de reconciliación y aprendizaje. Más que rivales, se convirtieron en ejemplos de cómo la empatía y el coraje pueden generar impactos duraderos. A medida que el mes avanzaba, los efectos de la victoria se multiplicaban. Las asociaciones deportivas informaron de un aumento significativo en el número de inscripciones femeninas, y los programas deportivos municipales comenzaron a priorizar proyectos para niñas. Los padres y tutores, a menudo reticentes, empezaron a animar a sus hijas a participar en actividades que antes consideraban inaccesibles. La frase que antes tenía la intención de humillar, ahora adornaba camisetas, pancartas y campañas motivacionales. Las mexicanas sí flotamos. El país parecía experimentar una ola de transformación silenciosa, impulsada por una joven de 16 años que se atrevió a desafiar prejuicios históricos. Lisette seguía todo de cerca, emocionada y consciente del tamaño de la responsabilidad que cargaba. En cada reunión, conferencia o visita, recordaba que su victoria no era solo deportiva, era cultural y social. La narrativa del deporte femenino mexicano comenzaba a ser reescrita, impulsada por el talento, el coraje y la integridad de una única adolescente decidida a transformar lo imposible en realidad. Al final del mes, Lisette fue invitada a participar en un evento nacional para celebrar los logros femeninos en el deporte. Subió al escenario, rodeada de atletas, entrenadores y autoridades, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada discurso, cada aplauso, cada mirada atenta le recordaba cuánto había inspirado a otros con su trayectoria. La adolescente, que antes se limitaba a soñar con el reconocimiento, ahora se convertía en catalizadora de oportunidades reales. Durante el evento, recordó la frase despectiva de Madison y sonrió. Lo que antes la disminuía, ahora representaba fuerza y resistencia. Al salir del escenario, recibió mensajes de niñas, madres y educadores, agradeciéndole por mostrar que no hay límites para quien se dedica y cree en sí misma. La victoria en el amistoso y la repercusión de ese mes se habían transformado en un legado. Lisette no solo flotaba, sino que hacía volar a otras mujeres, demostrando que el coraje y la determinación pueden reescribir historias. En los días siguientes al evento, Lisette
comenzó a planear acciones aún más estructuradas para expandir el impacto de su victoria. Habló con representantes de federaciones deportivas, escuelas y ONG, proponiendo programas que garantizaran el acceso a la natación y otros deportes para niñas de regiones con infraestructura limitada. Cada reunión traía nuevos desafíos, pero Lisette mostraba una madurez impresionante para su edad. Entendía que no bastaba con inspirar con palabras. Era necesario crear oportunidades reales. Los profesores, padres y entrenadores comenzaron a reconocer su papel como facilitadora y líder, no solo como atleta. Los mensajes de agradecimiento seguían llegando, algunos con historias emocionantes de superación y nuevos sueños despertados. Cada carta y video reforzaba su determinación. Lisette sentía el peso, pero también la fuerza de la responsabilidad que había asumido. Fue un mes intenso, lleno de encuentros, decisiones y aprendizajes que moldearían su futuro y el futuro de muchas niñas mexicanas. Mientras trabajaba para estructurar los programas sociales, Lisette también dedicaba tiempo a sus entrenamientos. Cada brazada en la piscina le recordaba que, a pesar de toda la fama y el reconocimiento, su principal fuerza seguía viniendo del esfuerzo constante y la pasión por el deporte. Sabía que, para servir de ejemplo, necesitaba mantener la consistencia y la excelencia en su rendimiento. El apoyo de su familia y del equipo técnico fue fundamental, asegurando que encontrara el equilibrio entre las obligaciones públicas y la rutina de atleta. En cada entrenamiento, la joven recordaba el gol que había cambiado su vida, no como un recuerdo de fama, sino como una prueba de que el esfuerzo, el coraje y la estrategia pueden superar barreras aparentemente insuperables. Poco a poco, Lisette se consolidaba no solo como una atleta destacada, sino como líder de un movimiento social. Cada día, su propósito se volvía más claro: transformar oportunidades e inspirar confianza en todas las niñas que la seguían. Paralelamente, Madison Wilson intensificó sus acciones sociales y buscó acercarse a Lisette de forma más colaborativa. La australiana comenzó a organizar talleres, conferencias y programas de intercambio deportivo, ofreciendo apoyo a niñas en países con menos recursos. Aunque la relación entre ellas seguía marcada por un respeto cauteloso, había señales de colaboración. Para Lisette, esta evolución era importante. Demostraba que las victorias podían generar transformación, no solo para quien compite, sino también para quienes fueron desafiados y aprendieron de la derrota. Cada iniciativa de Madison fortalecía la narrativa de que el deporte también trata sobre valores, aprendizaje e impacto social. La repercusión de estas acciones llegó a las redes internacionales, destacando no solo los logros individuales, sino el poder transformador del deporte cuando se une a un propósito social. Lisette entendía que su trayectoria se había convertido en un catalizador de cambios, demostrando que el coraje, la determinación y la empatía pueden provocar olas de transformación mucho mayores que cualquier medalla. A medida que el mes memorable se acercaba a su fin, Lisette recibió invitaciones para visitar comunidades rurales que nunca habían tenido acceso a un entrenamiento deportivo estructurado. Pasó días enteros en pequeños pueblos, impartiendo talleres de natación y deportes de equipo, compartiendo técnicas y estrategias, pero también escuchando las historias y los miedos de las niñas. Cada sesión reforzaba su percepción de que el impacto de su victoria iba mucho más allá del gol histórico o de la fama. Las niñas la veían como alguien que había enfrentado prejuicios, desafiado adversidades y triunfado, demostrando que el talento y la dedicación pueden superar barreras estructurales y culturales. Los padres, inicialmente escépticos, ahora animaban a sus hijas a participar activamente. Lisette, emocionada por la receptividad y el entusiasmo, entendía que su trabajo se había vuelto vital para transformar perspectivas y abrir caminos. En cada visita, consolidaba su papel no solo como atleta, sino como líder y modelo de inspiración social para toda una generación. En los últimos días del mes, Lisette
decidió organizar un evento final de celebración para todas las niñas y jóvenes atletas que habían participado en sus programas. El lugar fue decorado con colores vibrantes, pancartas con la frase «Las mexicanas sí flotamos» y fotos de logros anteriores. Cada participante recibió atención individual, instrucciones prácticas y palabras de aliento. Padres, entrenadores y profesores asistieron, reconociendo la importancia de un mes de intensa transformación. Durante el evento, Lisette destacó que cada brazada, cada entrenamiento y cada victoria, por pequeña que fuera, era parte de un movimiento mayor de empoderamiento femenino. Las historias compartidas por las jóvenes reforzaron que su influencia había creado confianza, coraje y oportunidades concretas. El momento simbolizó el cierre de un ciclo memorable, la victoria en el amistoso, el impacto social y la fundación de un movimiento que transformaría la vida de innumerables niñas. Lisette sonrió, consciente de que el trabajo apenas comenzaba. Con el cierre del evento, Lisette comenzó a reflexionar sobre el impacto de todo ese mes en su vida personal. La adolescente se dio cuenta de que no solo había transformado la percepción de otras niñas sobre los deportes y las oportunidades, sino que también había madurado de forma acelerada. Cada desafío enfrentado, desde el partido histórico hasta la creación de la fundación y la organización de eventos, contribuyó a su crecimiento emocional e intelectual. Comenzó a comprender la importancia de liderar con empatía, escuchar con atención y planificar con disciplina. El apoyo de su familia y del equipo técnico fue fundamental para mantener su salud mental y equilibrio emocional. Lisette se sentía orgullosa de poder equilibrar todo: estudios, entrenamientos, actividades sociales y la responsabilidad de ser un modelo para tantas niñas. El aprendizaje diario le mostraba que la superación no es solo vencer adversidades externas, sino también lidiar con presiones internas y expectativas externas de forma resiliente. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Lisette comenzó a planear estrategias para garantizar la continuidad del movimiento que había iniciado. Sabía que un mes memorable podría ser efímero si no había estructura y planificación. La creación de alianzas con clubes, federaciones y gobiernos locales se convirtió en una prioridad. Lisette también trabajó en la formación de un equipo de jóvenes mentoras, elegidas entre las participantes de sus programas, asegurando que la inspiración generada durante ese mes pudiera propagarse de forma sostenible. Cada decisión se tomaba con cuidado para preservar los valores que la habían guiado: inclusión, disciplina y empoderamiento. La joven sentía la responsabilidad como una fuerza motivadora, sabiendo que cada elección influiría directamente en la trayectoria de muchas niñas. La victoria histórica en el amistoso se había transformado en un movimiento social concreto, y Lisette entendía que su papel iba mucho más allá de ser una atleta talentosa. Se había convertido en una arquitecta de oportunidades y esperanza. En el mes que siguió a la victoria, Lisette también dedicó tiempo a seguir el progreso de cada niña involucrada en sus programas. Se recopilaban informes y comentarios, y ella misma acompañaba algunas sesiones de entrenamiento, orientando, corrigiendo técnicas y ofreciendo aliento. El impacto se hacía evidente. Niñas antes inseguras comenzaron a mostrar confianza, liderazgo y habilidades técnicas mejoradas. Los padres informaron de cambios significativos en la autoestima y disciplina de sus hijas, reforzando la importancia del movimiento. Lisette sentía que la transformación no era solo deportiva, sino también emocional, educativa y social. Cada progreso observado fortalecía su propósito y mantenía encendida la llama de la motivación. El mes memorable, que comenzó con un gol y una frase despectiva, se transformó en una narrativa de empoderamiento, cambio social e inspiración. La joven se daba cuenta de que su legado se mediría no por medallas, sino por la diferencia concreta que lograba hacer en la vida de las niñas. Además de seguir los programas locales, Lisette participó en encuentros nacionales e internacionales de deportes, compartiendo su historia y sus aprendizajes.
Su narrativa inspiraba no solo a niñas mexicanas, sino también a atletas de otros países que enfrentaban barreras similares. Durante cada conferencia enfatizaba que la superación requiere dedicación, coraje y persistencia, pero también oportunidades concretas y apoyo comunitario. La frase que antes la había humillado ahora se transformaba en un lema de fuerza: las mexicanas sí flotamos. Lisette sentía que la victoria en el amistoso había sido solo el primer paso de un camino mucho más grande. Con cada nuevo contacto, con cada historia compartida, la joven comprendía que su impacto superaba fronteras y que a través del deporte era posible construir puentes entre personas, culturas y generaciones. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero cada pequeño éxito alimentaba su convicción de que la determinación y la empatía pueden transformar realidades enteras. Al final del mes, Lisette organizó una ceremonia simbólica para celebrar todos los logros de ese periodo. La ceremonia reunió a atletas, entrenadores, familiares y representantes de instituciones asociadas. Cada participante tuvo la oportunidad de compartir su experiencia, contando cómo el trabajo de Lisette había impactado su vida. La joven, emocionada, observaba cada relato, percibiendo la dimensión de su efecto. Esa victoria que comenzó con un gol y una provocación se había transformado en un movimiento que fortalecía la autoestima, la disciplina y el coraje en cientos de niñas. Las historias de superación eran variadas. Algunas aprendieron a nadar por primera vez, otras descubrieron talentos ocultos y muchas comenzaron a creer en sus sueños de forma concreta. Lisette, al final, sintió que había cumplido una misión que iba mucho más allá de los deportes o la fama. Había plantado semillas de transformación cuyas flores seguirían creciendo e inspirando a futuras generaciones de mujeres mexicanas. Con el cierre de la ceremonia, Lisette reflexionó sobre el impacto de todo ese mes en su vida y en la de tantas niñas. Cada lágrima, cada sonrisa, cada relato compartido demostraba que su victoria histórica se había transformado en algo mucho más grande. Comprendió que el éxito no se mide solo por medallas o récords, sino por el efecto que se provoca en los demás. La adolescente se dio cuenta de que su responsabilidad ahora incluía mantener viva la llama de la esperanza y la inspiración, ofreciendo siempre nuevas oportunidades y recursos. Al mismo tiempo, sentía una profunda satisfacción al percibir que había logrado transformar una provocación negativa en una fuerza colectiva. Cada acción planeada, cada entrenamiento supervisado y cada evento organizado reforzaba su propósito: mostrar que las barreras pueden ser vencidas con coraje, disciplina y solidaridad. El mes memorable había dejado marcas emocionales, aprendizajes y legados que permanecerían para toda la vida. En los días siguientes, Lisette comenzó a recibir invitaciones para colaborar con otras iniciativas sociales y deportivas, ampliando aún más su alcance. Sabía que cada asociación significaba una oportunidad de transformar la vida de niñas que de otro modo, tal vez, nunca habrían tenido acceso al deporte. La joven se organizaba con cuidado, equilibrando compromisos, entrenamientos y su vida personal, consciente de que mantener su salud emocional y física era esencial para seguir siendo un ejemplo. Cada nueva acción reforzaba el impacto colectivo que su victoria había desencadenado. El reconocimiento internacional, que antes podría intimidarla, ahora era visto como una herramienta para abrir puertas y ampliar oportunidades. Lisette entendió que su trayectoria era un ciclo de transformación continua. Cada logro servía para impulsar nuevas iniciativas e inspirar a más niñas. El mes memorable había sido solo el punto de partida de un cambio profundo y duradero en la vida del deporte femenino mexicano. La joven también comenzó a documentar todas las experiencias del mes, registrando las historias de las niñas, los encuentros con entrenadores y las acciones sociales. Sabía que el registro sería importante para inspirar a otras generaciones y servir como guía para futuras iniciativas. Cada relato estaba lleno de emoción,
desafíos y logros, demostrando que la superación implica no solo talento, sino también coraje, disciplina y perseverancia. Lisette se sentía orgullosa de ver el efecto multiplicador de su victoria. Cada historia contada reflejaba sueños que despertaban, barreras que se superaban y oportunidades concretas que se creaban. Además, la documentación servía para analizar los impactos y mejorar los programas, garantizando la sostenibilidad y la continuidad. Para la adolescente, darse cuenta de que su esfuerzo estaba generando cambios tangibles reforzaba su propósito. La frase que la había humillado, "las mexicanas no flotan", se había convertido en un símbolo de resiliencia, y cada página de su registro comprobaba que lo imposible podía ser transformado en logros reales e inspiradores. Mientras Lisette se preparaba para retomar su rutina de entrenamientos, reflexionaba sobre el mes memorable que había transformado su vida. Cada momento, desde el gol histórico hasta la fundación de programas sociales, consolidaba su papel como ejemplo de superación y liderazgo. La joven comprendió que su impacto no se limitaba a las victorias deportivas. También implicaba inspirar confianza, coraje y determinación en otras mujeres y niñas. La influencia de Madison Wilson, que comenzó a colaborar de forma constructiva, reforzaba la idea de que la rivalidad puede transformarse en aprendizaje y acción positiva. Lisette entendía que las oportunidades creadas durante ese mes serían recordadas durante años y posiblemente moldearían a nuevas generaciones de atletas y líderes. Cada abrazo, cada historia contada y cada sonrisa demostraba que su victoria había trascendido el deporte, convirtiéndose en un movimiento social. La joven, emocionada, sentía que el mes memorable había dejado cicatrices de aprendizaje y recuerdos de fuerza que jamás se borrarían. En el último día del mes, Lisette reunió a todas las participantes de sus programas para una celebración simbólica. Cada niña recibió un reconocimiento por su dedicación, progreso y coraje. Los padres y entrenadores compartieron testimonios emocionantes sobre cómo la trayectoria de Lisette había transformado la perspectiva de sus hijas y alumnos. La frase que antes representaba humillación, "las mexicanas no flotan", fue celebrada como un lema de resistencia y empoderamiento. La adolescente observaba cada sonrisa, cada lágrima y cada gesto de gratitud, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. El mes había sido intenso, desafiante y transformador, demostrando que un solo acto de coraje puede generar cambios duraderos. Lisette, a sus 16 años, no solo flotaba, sino que hacía volar a otras mujeres, dejando un legado de fuerza, perseverancia e inspiración. Y así, la joven mexicana cerró ese mes memorable, llevando consigo cicatrices emocionales que contaban historias de superación, transformación y esperanza.